Y empezamos las noticias de hoy hablando de la Liga, porque ya se cumplió la fecha número 5 que se jugó este fin de semana y en la punta sigue prácticamente todo igual. El Real Madrid primero, el Barcelona segundo, pero anoche el Barcelona ganó en su estadio contra el Getafe. Bueno, en su estadio sí, ¿no? En el estadio en el que está jugando, en el Johan Cruyff. En uno de los suyos. Uno de los suyos, ¿no? Es que como tiene tres, pues va cambiando. En este caso volvió a jugar en el Johan Cruyff como ese partido contra el Valencia y veremos cuántos partidos más tiene que jugar allí o si ya se muda a Montjuic en lo que parece que será ese partido contra el Paris Saint-Germain en Champions. Pero en el partido de ayer, en el Johan Cruyff, el Barcelona gana 3-0 contra el Getafe de Bordalás. Partido sencillo para los de Hansi Flick. Hay que decir que parece que últimamente el Barcelona va de dobletes, ¿no? Metió 3 dobletes en el partido anterior contra el Valencia, un doblete de Rashford el partido contra el Newcastle y ahora otro doblete, pero en este caso de Ferran Torres. Empieza el partido muy bien el Barcelona y al minuto 30 y pico Ferran Torres mete el segundo, el primero, en el minuto 20 y pico y el segundo en el 37, si no recuerdo mal, para poner ese 2-0 para irse al descanso. Además tuvo Ferran una oportunidad muy clara para meter el hat-trick que le da al larguero. Hay que decir que a la vuelta del descanso sacan a Rafinha porque ya tenía una amarilla y casi le sacan la segunda. Entra por el Rashford, que es uno de los participantes en el tercer gol. Es el asistente a Dani Olmo en el 3-0, que además fue un gol un poco extraño porque en ese momento justo entró una persona al campo y entonces las cámaras tuvieron que buscar otros ángulos porque no se puede enseñar a un... Bueno, no me sale la palabra ahora mismo. Alguien que entra al campo, ¿no? Espontáneo. Un espontáneo, exactamente, que no me salía la palabra. Pues puso Dani Olmo ese 3-0 después del pase de Marcus Rashford final. Y por último decir simplemente que Fermín parece que se retiró del partido lesionado. Habrá que ver cuál es el alcance de esa lesión. Pero en esta jornada evidentemente no solo jugó el Barça, porque el equipo de Xabi Alonso, el Real Madrid, también jugó y también ganó. El equipo de Xabi Alonso, el Real Madrid, jugó, ganó y ya completa 6 partidos ganados en 6 partidos disputados oficiales esta temporada, 5 de 5 en la Liga. En este fin de semana la victoria fue 2-0 contra el Español, con un gol de Militao, un golazo de Militao en la primera parte y otro golazo de Mbappé en la segunda mitad, ambos desde fuera del área, pero el de Militao yo creo que tiene aún más mérito por cómo fue ese gol. Recordemos que Militao ya había anotado un gol parecido prácticamente desde su terreno de juego en el amistoso que jugó el Real Madrid contra el Leganés antes de empezar esta temporada. Hay que decir también que Kylian Mbappé lleva 5 goles en 5 partidos en esta liga y se posiciona como pichichi del campeonato. Los dirigidos por Xabi Alonso pudieron mantener la portería en cero pese a las bajas. No jugó este partido Hausen por la roja que recibió en el enfrentamiento contra la Real Sociedad y hubo 2 bajas por lesión. La baja de Trent Alexander-Arnold, que salió lesionado en el partido de la Champions contra el Olympique de Marsella, y Rüdiger, quien ya había estado lesionado anteriormente. Pues el Madrid, que salió con Asensio y con Militao en la defensa, en el eje de la defensa, pues logró mantener la portería a cero. El próximo partido de los dirigidos por Xabi Alonso será el martes, es decir, mañana a las 9:30 de la noche contra el Levante en condición de visitante. Empieza el Real Madrid una seguidilla de 3 partidos en condición de visitante, en los que pues seguramente Xabi Alonso buscará mantener su racha de victorias con la que ha empezado esta temporada. Y ahora pasamos a hablar del Atlético de Madrid, porque el equipo del Cholo volvió a dejarse puntos y también hubo otros partidos, Eric. Exactamente, vamos con el Atlético de Madrid, que empata 1 en Mallorca, contra el Mallorca evidentemente, y ya está a 9 puntos de esa cabeza de liga que le está en estos momentos el Real Madrid, con 15 puntos. El Atlético simplemente tiene 6. Los del Cholo desaprovecharon un penalti en la primera parte por parte de Raillo, una mano de Raillo que tira Julián Álvarez y que Leo Román hace una gran parada para evitar el gol. Hay que decir que en esa delantera Julián Álvarez estaba junto a Raspadori y que Alexander Sørloth volvió a quedarse en el banquillo. Otro banquillazo para el delantero noruego, que salió en la segunda parte y fue uno de los protagonistas. Ahora hablaremos de ello. Durante la primera parte y gran parte de la segunda, el Atlético de Madrid tuvo varias oportunidades. Leo Román fue una de las estrellas del partido, no solo por parar ese penalti, sino por parar otras ocasiones que le chutó el Atlético de Madrid, especialmente una Julián Álvarez en el área después de un gran centro atrás de Simeone. Y hay que decir que entra en la segunda parte Sørloth y que en el minuto 72, tras una patada, una plancha más bien, le sacan la roja directa después de revisar el VAR. A pesar de eso, pocos minutos después, con un Atlético de Madrid un poquito más echado atrás y con un Marcos Llorente más echado adelante por la entrada de Nahuel Molina y la roja directa a Sørloth,
Mete el primero el Atlético de Madrid después de un chut de Marcos Llorente, y el gol es de Gallagher. Como digo, mete ese 0-1 y bueno, digamos que entra Jan Virgili, uno de los flamantes fichajes del Mallorca esta temporada, entra al campo para hacerle prácticamente el lío constante a Nahuel Molina y poner un buen centro que acaba en la cabeza de Muriqui, el delantero del Mallorca, para poner ese 1-1 final. Otra vez que se deja puntos el equipo del Cholo, y como digo, ya está a 9 de la cabeza. En otros resultados de la jornada tenemos ese 3-1 el viernes, Betis Real Sociedad. El Girona vuelve a perder en su casa 0-4 contra el Levante. Gana el Sevilla a domicilio en Álava contra el Alavés 1-2. Valencia Athletic 2-0, también un partido centrado en las rojas. Como digo, Valencia gana en su casa 2-0 contra el Athletic. Rayo Celta 1-1. Elche Oviedo 1-0. Y los partidos que ya hemos hablado: el Real Madrid Español 2-0. El Atlético de Madrid, como digo, empata 1 contra el Mallorca, y el Barcelona 3-0 para cerrar esa jornada contra el Getafe. Pero seguimos con el fútbol, porque hoy hay uno de los eventos del año, el Balón de Oro. El Balón de Oro, tendremos la gala del Balón de Oro precisamente hoy a las 9 de la noche. Ya empezaremos a saber quiénes son los ganadores en esta gala. Recordemos que se entrega el Trofeo Copa, se entrega el Balón de Oro femenino, Balón de Oro masculino, también mejor entrenador, mejor portero, mejor club, donde está clasificado, digamos, el Barcelona dentro de esos posibles ganadores. Pero bueno, los grandes candidatos para ganar el Balón de Oro en esta edición son Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain, que ostenta 4 títulos en la temporada pasada, uno de ellos la primera Champions que ganó el Paris Saint-Germain en su historia, y también tiene el mérito de haber llegado a la final del Mundial de Clubes. Ousmane Dembélé anotó 35 goles e hizo 16 asistencias. Por otro lado está el gran contendiente, que es Lamine Yamal. El Barcelona, recordemos que ganó 3 títulos en la temporada pasada. Lamine Yamal anotó 18 goles e hizo 25 asistencias. El jugador del Barcelona viajará con 20 familiares a la gala del Balón de Oro y estará presente allí. En la pugna también están Vitinha, Nuno Méndez del Paris Saint-Germain, Rafinha, Pedri del FC Barcelona y Mbappé, que ganó la Bota de Oro en la temporada pasada. El Real Madrid no acudirá por las desavenencias con la organización del premio, y el Paris Saint-Germain tampoco acudirá. Anoche conocimos que el Paris Saint-Germain tendrá que jugar Le Classique de Francia, el partido contra el Olympique de Marsella, precisamente a la misma hora en la que se hará la gala del Balón de Oro, por lo cual los jugadores del Paris Saint-Germain ni su entrenador Luis Enrique, que también está en la terna para poder recibir el premio a mejor entrenador, pues no estará presente en la gala del Balón de Oro. Sabremos quién se lo gana a partir de las 9 de la noche de hoy. Pero mientras tanto, pasemos al tenis, porque este fin de semana se ha jugado la Laver Cup. Vamos rápidamente con estos temas. El resto del mundo, ya saben que la Laver Cup es una competición entre, digamos, tenistas del resto del mundo contra tenistas europeos, 6 contra 6, que se juega en un fin de semana. En este caso ha ganado el resto del mundo a Europa 15-9, no porque hayan sido 15 partidos, sino porque hay algunos partidos que valen 2 puntos y otros partidos que valen 3 puntos. Entonces, al final ha llegado a ese 15-9. De las últimas 4 Laver Cups han ganado 3 el resto del mundo. Parece que Europa se tendrá que poner las pilas de cara al año que viene. Hay que recordar simplemente que Roger Federer es uno de los que está detrás de esta Laver Cup y que desde 2019 está dentro de los torneos ATP. El punto final lo puso el estadounidense Taylor Fritz contra el alemán, que no está en una buena racha, Alexander Zverev, 6-3, 7-6. Justo antes, Alcaraz, a pesar de haber perdido un partido contra Taylor Fritz y cortar esa buena racha que llevaba, justo antes Alcaraz había ganado ese match ball, ese tournament ball contra el argentino Cerúndolo para poner ese, bueno, no el empate, pero sí acercarse en el marcador a un 9-12 que podría haber provocado un empate si hubiese ganado Zverev. No lo hizo, así que el resto del mundo se lleva la competición. Antes de pasar al ciclismo, quiero decir una noticia de última hora de baloncesto, porque Chus Mateo va a ser el nuevo seleccionador español de baloncesto. Se hablaba de él como uno de los nombres. Cambio de fichas. Cambio de fichas, exactamente, porque es exentrenador del Real Madrid, y justo Escariolo va a entrenar al Real Madrid y Chus Mateo pasa a entrenar a la selección española. Así que le dejamos esa noticia también de última hora. Ahora ya pasamos al ciclismo, porque tenemos muchas cosas de las que hablar, especialmente del Mundial. Una de ellas, la prueba contrarreloj en el Mundial de Ruanda. Recordemos que es la primera vez que se disputa un Mundial de ciclismo en territorio africano. Pues bueno, en la prueba de ayer de contrarreloj en Kigali, en Ruanda, ganó el belga Remco Evenepoel, que hizo ver muy mal a Tadej Pogačar, el mejor ciclista de la actualidad, e incluso le sacó una
vuelta lo dobló a Tadej Pogačar en ese circuito por la contrarreloj en Kigali. Pogačar termina cuarto, Remco Evenepoel termina primero y el mejor español en esta prueba fue Iván Romeo, que quedó 11º en este primer mundial de ciclismo que se disputa en Ruanda. La prueba de ciclismo de ruta será el próximo domingo 28, donde ahí sí el gran favorito será el esloveno Tadej Pogačar. Y terminamos el tramo informativo con el balance de España en el Mundial de Atletismo. María Pérez sacó la cara por España, Eric. Sí, la única. Hay que decir que el Mundial de Atletismo no deja en buen lugar a España. Se consiguen 2 oros en marcha, los 2 de María Pérez en la prueba de 35 kilómetros individual y en la prueba de 20 kilómetros individual. Y otra medalla, la tercera medalla que consiguió España, fuera de también en marcha, Paul McGrath, de padre escocés y de madre española, que consiguió en esa prueba de marcha 22 kilómetros individual ese bronce. Fuera del podio quedan algunos nombres a destacar, por ejemplo Enric Llopis quedó cuarto en ese 110 metros valla, el relevo 4% femenino quedó quinto, repitiendo ese buen puesto en Oregón en 2022, y por último Mohamed Adawi, una de las estrellas del atletismo español, quedó quinto en esos 800 metros. Hay que decir que no es un buen balance, pero que la marcha pues pone en marcha, ¿no? Mejor dicho, bueno, esto es tremendo. Dio marcha a la selección. Sí, dio marcha a la selección española de atletismo, que no ha dejado, no ha tenido una buena participación, pero bueno, por lo menos nos llevamos un par de oros. Muchas gracias a María por ellos. Ahora terminado este apartado de noticias, nos vamos, como suelen ser los lunes, al mano a mano.